Parece ser que dentro de nuestra sociedad existen patrones que rara vez cambian y al contrario se mantienen como una constante. Malamente, por lo regular, no son positivos. Y uno de ellos es la necesidad de ciertos individuos de sentirse más que otros, de creer que tienen algo que los hace superiores. Pueden ser muchos aspectos, pero el principio siempre es el mismo, sentir que otros están por debajo de ellos. Y ni siquiera hablamos de logros tangibles propios del individuo que, aunque no justificarían su actuar, por lo menos le darían cierto mérito. Se van por lo fácil, creer que son superiores por rasgos tan impredecibles como el color de piel, el lugar de nacimiento, el sexo, la orientación sexual, etc. Y lo cagado es que lo dicen siendo ellos mucho más parte de quienes ven hacia abajo que de aquellos que dicen ser. Tristemente, este tipo de individuos, si bien no son exclusivos de internet, sí es verdad que su ideología se ha propagado con bastante facilidad dentro de este medio, más aún teniendo en cuenta que apelar a una supuesta superioridad y a una distinción frente a la mayoría hace que otros tipos igual de idiotas crean en lo que dicen y se unan a sus filas. Además, se alimentan principalmente de puro chamaco puñetas que, justamente por no poder encajar en otros grupos, ven en estos, que si los acogieron, su lugar seguro. Y como le hacen creer que tienen mayor valor que aquellos que los hicieron hacia un lado, resulta mucho más fácil embaucarlos. Y te preguntarás, ¿qué quieren estos grupos? Pues no sé si su verdadero fin sea causar pena ajena, porque honestamente hay que darles mérito, lo logran muy bien, pero en teoría buscan promover ideologías provenientes del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, fomentar el odio hacia quienes no son de raza aria y básicamente a cualquiera que no se adecue a lo que ellos consideran una raza pura. Que estos individuos sean peligrosos para otros fuera de su círculo, la realidad es que no del todo, pues en su mayoría terminan siendo más peligrosos para sí mismos. Acaban convirtiéndose en la burla de internet, aislados y perdidos dentro de un enorme sesgo de confirmación, alimentado por otros ineptos como ellos, a quienes vale la pena decirles: no eres nazi, eres pendejo. Bien, este video en realidad podría tener dos enfoques. Uno sería Eres un nazi pendejo, donde se exploren las ideas estúpidas que existían desde antes de 1939 y que, lamentablemente, se han mantenido con el paso del tiempo en ciertos sectores. Y el otro, que creo es un poco más interesante, sería No eres nazi, eres pendejo. ¿Por qué más interesante? Porque no solo nos enfocaremos en las ideologías, sino sobre todo en aquellos idiotas que las promueven, realmente creyéndose parte de un grupo de individuos que, hace más de medio siglo, atormentaron y asesinaron a miles de personas, cometieron atrocidades dantescas y cuya mera existencia tuvo como consecuencia la necesidad de un avance sin retorno en cuanto al armamento nuclear. Además, provocaron que bastantes países aceptaran crear tratados internacionales y una organización mundial con el fin de tratar de mediar conflictos antes de que escalaran a algo como lo visto en la Segunda Guerra Mundial. Y no olvidemos un rasgo extremadamente importante de su Führer. Y no me refiero a que no fue aceptado en Bellas Artes, sino a que después de perder, no enfrentó las consecuencias de sus actos y cobardemente se quitó la vida. Creo que ese desenlace sintetiza bastante bien a esa clase de individuos, aquellos que, teniendo el poder absoluto, son supuestamente muy cabrones, pero al final ellos no son los que están en el frente de batalla, ni mucho menos quienes terminan prisioneros. Sin embargo, en el momento en el que están a punto de sufrir lo mismo que hicieron, todo ese discurso de fortaleza y coraje se destruye con una bala en la sien. Y aún así, hay gente idiota que hasta la fecha venera a un pendejo como lo fue este cabrón. Bien, digamos que dentro del vasto marco de ideologías y principios éticos que tenían los alemanes, podemos destacar dos marcos que se componen de varios conceptos. Obviamente no son todos, sin embargo, estos nos sirven para ir desenmarañando cómo contrastan las ideas nazis con las neonazis, empezando por dominación imperial. Este marco buscaba que Alemania se convirtiera en una potencia absoluta mediante lo siguiente: ultranacionalismo. Tenemos que entender que el ultranacionalismo es un nacionalismo en esteroides. No se limita solo al amo a mi país, sino que se convierte en un mi país está por encima de los otros. Tengo el deber de imponerlo sobre quienes no forman parte de él y quienes no forman parte de mi nación es un país inferior. Y desde aquí ya vamos mal con aquellos que se proclaman nazis, teniendo en cuenta que alemanes no son, a pesar de que quieran hacerse chaquetas mentales y asegurar que nacieron siendo pelirrojos y que según ellos tienen ascendencia alemana. Así no funciona, güey, no mames. Entonces, ¿en qué sentido creen que ellos serían siquiera respetados y aceptados como parte de la Alemania pura? Militarismo. Hay que ser conscientes de que para la Alemania nazi, la glorificación de la guerra, el ejército y la fuerza militar era un punto central de todo su discurso, pues tenían que llevar su pureza a la fuerza. Pero aquí es donde también chocamos con pared, porque supongamos que ignorando tu origen te
aceptaran en sus filas. Tú no eres Hitler, tú no eres Göring, tú no eres Himmler, ni aunque te hagas puñetas mentales, eres parte de una película como para ser Hans Landa. Serías otro pinche miserable al que mandarían a morir al campo de batalla sin pena ni gloria. Y repito, eso en el supuesto de que ignoraran tu origen para nada ario, mi compatriota mexicano. Expansionismo. Y volviendo al supuesto, digamos que México no se unía, pero los aliados perdían la guerra y también lo hacía la URSS o esta nunca se involucraba. Bueno, lo que caracterizaba a Alemania eran sus ganas de expandir su territorio y darle espacio vital a Alemania. En ese orden de ideas, tarde o temprano llegarían a Latinoamérica. Y te aseguro que antes de verte como el personaje ario que crees que eres, te hubieran puesto una bala entre ceja y ceja para dominar el territorio de tu país. Al Chile, en ningún supuesto, alguien que no fuera alemán, blanco, alto y de ojos de color, terminaría bien. Supremacía racial. Este marco está obsesionado con la idea de crear una sociedad racialmente pura para ellos, según lo siguiente: raza aria. Es curioso porque el origen de la palabra en sí viene realmente del sánscrito y significa algo así como noble u honorable. No fue hasta que un cabrón desquacerado llamado Joseph Arthur de Gobineau en 1853 consideró que la raza aria blanca original estaba por encima de la amarilla y la negra, si así las dividió, afirmando que los blancos eran inconmensurablemente superiores intelectualmente y en todo aspecto. Al Chile, si nos ponemos técnicos, creo que las competencias de conocimiento o los deportes no respaldan la visión de Gobineau. Así que, siendo realistas, los blancos serían la raza más pinche insípida de las tres que menciona Joseph. Pero como él era blanco y ario, pues se creía superior y decía que debían gobernar sobre otros. Nada que ver con que traía la verga adentro al ser un burgués francés en una época donde a esos cabrones los degollaban. Además, señalaba que se debe de evitar a toda costa mezclarse con razas distintas porque eso pondría en peligro su calidad. Así que no, mi niño, no ibas a terminar con una alemana de defensa delantera impresionante. Te iban a matar en cuanto te acercaras. Pero bueno, en sí esto no fue idea de Hitler, sino que otro güey igual de pendejo que la inventó. Sin embargo, gracias a Gobineau se justificaron muchas de las atrocidades que cometieron los nazis, pues todo aquel que no se apegaba a sus ideales agrios no eran dignos de ser tratados como una persona. Y aquí es donde te pregunto a ti, que hubieras querido que México formara parte del eje, ¿en serio crees que nos hubieran visto como iguales? ¿Y si hubieran ganado, no hubiésemos sido nosotros los siguientes? Es más, ni los japoneses se habrían salvado. El propio Gobineau ya los había separado de los arios. Lo único que habría pasado es que Alemania, en ese supuesto de ganar, no tardaría en traicionar a sus aliados, porque recordemos, la raza aria eran ellos y nada más. No habían arios honorarios, no mames. Simplemente era una estrategia de guerra, pero para ellos no eran iguales. Antisemitismo. Estos güeyes odiaban a los judíos. Y sé que desde que crucificaron a Cristo nomás no la dejan de cagar estos cabrones, pero eso no justifica el holocausto. Y si bien generalmente se cree que en esos campos solo habían judíos, la realidad es que no. Ellos eran, digamos, la presa predilecta, pero también había negros, homosexuales, gitanos, testigos de Jehová, es decir, realmente cualquier persona que representara una amenaza de alguna u otra forma para sus ideales. Así que sería mucho más probable que terminaras encarcelado en un campo de concentración antes que aceptado como uno de los suyos. Eugenesia. Y ya por si fuera poco, mediante selección genética extinguirían a quienes no fueran arios, quedándose únicamente ellos. Así que, nuevamente, la teoría de que terminarían acabando con todos los demás toma todavía más sentido, pues ellos creían que debían eliminar personas consideradas defectuosas, impedir que otros grupos procrearan y reproducirse únicamente entre ellos. ¿Y cómo lo hacían? Fácil. Castraban gente, asesinaban discapacitados, experimentaban con prisioneros para erradicarlos. O sea, a este punto, mis neonazis latinoamericanos ya estarían muertos, ya sea por manos de los alemanes o por los aliados en caso de que hubieran sido aceptados por los nazis. O estarías en un campo de concentración, castrado por no ser ario o muerto en una cámara de gas. Y rézale a Dios de que Himmler no se levantara un poco más creativo de lo normal. No hay forma en la que alguno de los pendejetes que ahora se proclaman de esa forma hubieran sobrevivido. Pero bueno, ya habiendo abarcado estos puntos, me parece interesante resaltar a un individuo que se ganó el título de El Ario de las Américas.
Creo que Dumentio realmente no necesita presentación, lo cual es triste considerando que no es precisamente por algo bueno. Y sinceramente, no lo metería en el video si no fuera porque es probablemente el mejor ejemplo de un pendejo que se cree nazi y parte de una raza agria. Si bien Doom empezó su vida en internet siendo una persona relativamente normal, las influencias externas y su propia estupidez lo terminaron volcando hacia estos ideales de los que ya hemos estado hablando. Y eso se hizo mucho más evidente en el siguiente video. Siempre he sido una persona orgullosa. Me siento orgulloso de mis habilidades sociales e intelectuales. Me siento orgulloso de mi canal. Me siento orgulloso de ser NTP, porque muchas de las personas más elocuentes, graciosas, innovadoras e inteligentes de la historia lo han sido. Quiero parar aquí porque aunque este discurso ya lo he visto varias veces, justo este tema del ENTP, que según yo se refiere a esa madre que mide tipos de personalidad, nos refuerza cómo justamente estos cabrones están urgidos de validación, de sentirse parte de algo y a su vez de que ese algo sea supuestamente superior, cuando al chile esa madre es el horóscopo de los putos pseudointelectuales. Pero sigamos. Me siento orgulloso de casi todo lo que conforma mi ser y mis experiencias. Y dicho sea de paso, y me muero por decir esto con alegría, me encanta ser blanco. ¿Cómo es que siendo mexicano, donde somos un mole de mucho chile, se crea de raza blanca o raza agria? Bueno, pues ni puta idea. Por mera definición de pureza, ninguno de nosotros somos blancos. Podrá ser más claro, pero ario jamás. Y estoy orgulloso de serlo. Estoy orgulloso de tener sangre española. Pues al chile no sé qué de especial tendría tener sangre española, güey. La gran mayoría de nosotros la tenemos. Vino con el starter pack de la conquista junto con la viruela. Me encanta mi piel clara. Me encanta mi heterocromia, mi ojo de color verde, mi ojo color miel, mi nariz respingada, la forma de mi cráneo, mis labios. Si no lo dijera en el contexto en el que lo dice, bueno, al menos podría decir que bueno que sea alguien que se quiera mucho. Pero como claramente no es el caso, es muy cagado que haya por lo menos dos grandes mentiras en todo lo que dijo. Amo a las mujeres blancas, son las mujeres más bellas que existen ante mis ojos. Y no olvidemos que con una defensa delantera impresionante para captar toda tu atención. Me encanta la cultura, la historia y el arte de Europa. Los considero lo más increíble que le ha pasado a la humanidad. Adoro los idiomas, la música, las tierras son hermosas, me encantan sus ideas, me encantan sus ideales, sus valores, estoy orgulloso de ser un blanco en Latinoamérica. Lo cagado es justamente eso, estás en Latinoamérica. Por definición, no eres alemán o europeo, entonces no eres ario. Y no existen los arios honorarios aunque te los inventes. ¿Que es tu decisión que te gusten más cosas de un país que de otro? Sí. La cuestión está en minimizar a la gente de tu propia tierra y de la cual tú formas parte porque según tú, perteneces ideológicamente a un grupo de pendejos que, oh sorpresa, valió verga hace como 80 años. Andas algo desactualizado, y es todavía más cagado porque si fueras a Alemania en la actualidad, serías repudiado por tus ideas pendejas, y si fueras a la Alemania nazi, serías asesinado por tu origen y por tu falta de pureza racial. Es decir, en ningún contexto pertenecerías a quienes dices pertenecer. Porque siempre fueron los blancos quienes tuvieron la mayor aportación a tu país. Ya basta de la misma mentira. Nosotros no estuvimos a la cabeza de los más grandes momentos de la historia porque fuéramos malvados o hubiéramos tenido suerte. Lo hicimos porque fuimos los mejores, los más creativos, los mejores líderes, los mejores negociantes, incluso los más heroicos. Oye, lo dice nosotros, no mames cabrón. El compartir o creer compartir tono de piel, nacionalidad, sexo, etc. no te vuelve igual a esa persona en ningún aspecto, porque tú eres un ser completamente independiente. No te puedes adjudicar lo bueno o lo malo que hayan hecho otros solo porque nacieron en el mismo lugar, porque tienen el mismo color, porque les gusta lo mismo, porque mean igual. Tú no eres ellos, tú no eres especial. Tú no hiciste nada con tu puta vida. Si ya es lamentable que un hijo se crea con la potestad de adjudicarse los logros de su padre, ¿con qué derecho un cabrón pendejo dice, yo creo que medio me parezco, así que obviamente también son míos los logros de Aristóteles? No mames, güey. Y seguro que seré llamado racista, nazi y demás, pero no me importa. Ya no me importa un carajo. Ya, basta. Parece que salió del closet y dijo: y me solté el cabello, me besé con oveja, expresé mis opiniones y ahora soy una aria. Yo como minoría en un país no blanco, no puedo hablar por él. No eres una minoría, eres simplemente un mexicano muy promedio, igual que todos nosotros. Pero ustedes europeos son una desgracia en este momento. No tienen la obligación de cambiar, no tienen la obligación de tolerarlo todo, no tienen culpa que sentir. Ustedes hicieron los grandes países que quieren destruir en primer lugar. Nosotros inventamos la electricidad, las más grandes corrientes de pensamiento, las más grandes teorías científicas, las más grandes vanguardias artísticas.
Se me hace cagado que siga diciendo nosotros. No, los logros son de quienes los tuvieron. Por algo existen los reconocimientos y los derechos de autor, porque son propios de esas personas, no tuyos. Así que no te preocupes, también se respeta al revés. Si en tu vida llegas a tener algún logro, te aseguro que nadie se lo va a querer adjudicar. Muestra orgullo. No sucumbas a ad hominems. Si eres llamado racista, si eres llamado nazi, que así sea. Disfrútalo. Pon la frente en alto y piensen en sus prioridades. No sucumban a ad hominems, dice el mismo pendejo que cree que el valor de una persona lo determina el tono de piel. ¡Wow! ¡Qué gran mente del siglo XXI! Y bueno, aunque esta no es la única vez que Dumentio nos ilumina con sus magnánimas opiniones, creo que este individuo sintetiza bastante bien el tipo de pendejo que se cree nazi y vive con la realidad bien alterada, ya sea creyendo que son algo que no son, que serían aceptados, que el color de piel es relevante o todavía peor, queriéndose adjudicar logros ajenos porque no hicieron nada con su puta vida. Todo eso basándose en un dato insignificante que ni siquiera es cierto, como creer que son arios puros. Y quisiera decir que Dumentio es la excepción, pero la realidad es que lo que dijo es lo que opinan los neonazis de este lado del charco. Conclusión. Realmente no tengo una conclusión para la raza normal, porque soy consciente de que todos sabemos que esto es una estupidez, sino más bien una conclusión para este tipo de personas con esas ideologías. Y es que si a lo largo del video te molestó que señalara justamente esas obviedades de que, ya sea por tu color de piel, orientación, sexo, lugar de origen, no serías parte de esa raza aria y muy probablemente hubieras terminado como parte de un experimento nazi, y eso te parece injusto porque tú crees que eres igual a ellos, pues bienvenido a lo que pensaban todos aquellos que no eran considerados arios y murieron en campos de concentración. Los nazis no son ni eran más valiosos que tú o que cualquier otra persona. No forman parte de una raza pura porque en principio las razas son un concepto utilizado para segregar a la sociedad, no una verdad absoluta. Todos somos humanos y ninguna de nuestras características físicas nos define. Nos definen nuestros pensamientos, como por ejemplo quienes se creen nazis, de quienes objetivamente podemos decir que son unos putos pendejos, y eso sí los define. Sus características físicas son irrelevantes. Sé que sobre todo es gente joven la que suele acercarse a estos grupos, y creo que es importante que sepas todo lo que narré para que te des cuenta de algo. Si antes no tenías amigos, ahora menos. La gente no va a querer acercarse a ti. No tengas ínfulas de superioridad. No eres más que nadie porque nadie es más que tú. Busca hobbies sanos y ambientes que no estén impregnados de cabrones fracasados que creen que los logros de otros son suyos, o que pertenecer a un grupo de personas los vuelve superiores, porque si tuviéramos que definirlos por verdaderas cualidades individuales, serían peor que nada. Y bueno, mis duques del infierno, yo soy su amigable vecino StarFreak y nos vemos hasta la próxima. Chau chau. Y ahora sí vamos con los miembros del canal. Un saludo a los archiduques del infierno: Mordekaiser Mecha, Alex Alebe, Antua Sala, Zetadig Novis, Miguel Bravo, Hola Yoser Cosmar, SG88, Ángel, Arnis Castro, José Pablo, Soy Rob, El The Way, José, Orochi Berset, Héctor Valdés, Axis, Paino, Transcede Misteris, Héctor Díaz, José Samuel, Imelda Márquez, Jesús Reyes Vázquez y Javier Uchis. Asimismo, un saludo a los príncipes del infierno: Se borró el canal, Irre X3, se borró el canal, Un Güey Sin Futuro, No Lo Sé Tú Dime, Yuyuko, Huyó el 78, Ázaro del Queso, Axle, Bélico, Jesús Alfredo, Ibuki Freak, Carmen Sandilla, Chomusuke, Martín Gamer, Orozco Amador, Jack Hernández, Epic Meo, Mapi Zapote, Diego Giovanni, otro Felipe más, El Asriel, Chris, Perruno, Brandon Wong, Juan Falso, La Yaru, Axel 117, Badió, El Codicioso, un güey que no conozco que se llama Kush por Cero, Luis Irrazaba y Ciber Corre. Y por último, pero no menos importantes, a los Reyes del Infierno: Casday, Kimei, La Uva Sin Papá, Dar Eve, Arturo RR, C. Papu, Trizan, Phil Craven, Demesis y Tomás Aguirre, con una mención honorífica al Emperador del Infierno, Mark Moon, y con un agradecimiento especial a quien aportó con un super gracias. Muchas gracias, Vilan 2K y La Yaru. Y en general, muchas gracias, raza, saben que los adoramos con todo el corazón. Yo soy José Surcido y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.